Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo les acabo de ir? ¿Bien? ¿Todo muy bien? Sí, sí, señor. Ok, bueno, me alegra. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión el día de hoy. Bueno, primeramente con correspondiente llamada a lista. Entonces, Diego Alejandro Cubillo se encuentra. Presente, profe. Muy bien, Diego. Gabriel Santiago Lugo. Gabriel Santiago Lugo no se encuentra. Caterina Dayana Riveros. Presente. Muy bien. Ahí Eduardo Rocha. Presente. Y Michael Santiago Velázquez. Presente. Ok, muy bien. A todos. Bueno, muchachos, entonces damos inicio hoy a la sesión. Digamos que la sesión de hoy va a estar dividida en dos partes. Perfecto. Hablándolo de lo que es el componente de carácter teórico. Una primera parte que es la que vamos a tener en este momento, ¿sí? En donde voy a dar, o sea, a dar una breve explicación de la temática correspondiente a esta semana, ¿sí? Y una segunda parte que va a ser el seminario de internacionalización. Si ustedes de pronto ayer denotaron, bueno, los que estuvieron presentes, el horario que nos corresponde el día de hoy para el seminario de internacionalización o las conferencias son del mediodía, de las 12 del mediodía a las 2 de la tarde, ¿sí? Por ende, lo que es el horario de 12 a 1 que está dentro de nuestra asignatura, pues vamos a asistir al menos a esa primera conferencia. Sí me gustaría también que asistieran a la segunda conferencia que la dicta nuestro profesor Alejandro Cañón, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta y la actividad correspondiente a esta semana, que les va a aparecer en la plataforma de Moodle, va a ser enfocada hacia la conferencia. ¿Listo, muchachos? Entonces, Profe, para que lo tengamos en cuenta. Cuéntame. es que yo sí, pues vi el correo y sí me interesaba mucho, pero ayer intenté meterme desde la primera sesión y no, que era un colombiano y no podía, no pude porque decía que estaba lleno, no sé cuánta capacidad de personas admita la reunión, pero intenté a una hora después, como 40 minutos después también intenté y en ningún momento me dejó porque decía que estaba la reunión completa, pues, llena de personas. Ok, David. Bueno, eso era otra cosa que les quería comentar. Bueno, aquí les voy a compartir, aquí por el chat, les acabo de compartir este link, ¿sí? Ayer pues por ese mismo aforo de gente, ¿sí? Ya que pues cumplimos la capacidad máxima que nos permite Teams y digamos los estudiantes de la Universidad Mexicana se tuvieron que conectar muchos por medio de la plataforma que ellos manejan y digámoslo así que el profesor les proyectaba a ellos la conferencia, ¿sí? También supimos que hubo estudiantes por parte de nuestra universidad que no pudieron ingresar por la misma cantidad de gente. Entonces, debido a eso, se hizo este cambio de plataforma, ¿sí? Por medio de este link que les estoy compartiendo, esta plataforma es Teams, la cual pues tiene, según lo que me comentaron los profesores de México, tiene una capacidad de hasta 300 personas, ¿sí? Diferente a lo que es Meet, que tiene una capacidad de 100 personas, como lo pudieron detallar ayer. Entonces les comparto este link de acceso para que, bueno, si desean, compártanselo también a sus compañeros, a sus estudiantes, los conocidos, para que ingresemos el día de hoy a lo que es eh, la sesión o las conferencias que se tienen programadas para hoy. ¿Sí? Ayer, ¿quiénes se pudieron conectar? Yo, profe, yo estuve conectada. Tú, Caterín. De resto, compañeros no tuvieron la opción de conectarse. No, profe, a mí me pasó lo mismo que el compañero David. Profe, y qué Ok. pena. Yo tenía una pregunta, digamos, para todas las conferencias, independientemente de la hora, y eso es por el mismo link, ¿sí? Porque nada más han enviado un link. Entonces tenía esa pregunta. O sea, en este caso va a ser por este link que les estoy enviando, ¿sí? Este que les acabo de adjuntar en el chat. O sea, el día de hoy, o sea, el horario sigue igual. Sí,
espérate. Pero el link sería este que les acabo de enviar. Cuéntame, Caterina. Profe, que Gabriel está tratando de ingresar y no lo aceptas. Es que últimamente la plataforma como que nos ha pedido, nos ha tenido esperando a que nos acepten para entrar. Dile que se desconecte y que se vuelva a conectar, porque no me aparece aquí para darle el acceso. Vale, profe. Gracias. Entonces sí, vamos a ingresar a la conferencia por este medio, ¿sí? Y pues también eso que está mencionando ahorita Caterine, no sé por qué la plataforma ahorita está actuando de esa forma, que está esperando a que nosotros les demos el aval, cosa que no hacía anteriormente, ¿sí? Digamos ayer nada más en el seminario, pues imagínense darle aval a todas las personas que estaban intentando ingresar y por eso mismo yo también creo que se quedaron algunas personas por fuera. Bueno, pero entonces tener en cuenta, bueno, lástima de pronto las personas que ayer no pudieron estar. Igualmente nosotros dejamos todo eso grabado, todas las evidencias ustedes, bueno, vamos a tener la posibilidad de compartirlas, ese es uno de los objetivos. Ayer todo lo que fueron las tres charlas, las tres seminarios que se editaron, estuvieron, las dejamos grabadas, ¿no? Eh, Ahí pues el objetivo es compartirlas con ustedes, ¿sí? Como les menciono pues el día de hoy, pues la idea principal o la idea inicial es que estén ustedes presentes en el horario de 12 a 1, que es el horario que nos compete a nosotros en el horario de la sesión de clase. Y les pido pues, me gustaría así que estuvieran en el horario que sigue de 1 a 2, que es, bueno, primeramente abriría un docente de México. ¿Mm? Esperen a ver, ya les comparto cuál es. Bueno, creo que ustedes tienen la programación, ¿no? ¿Estoy mal? Profe, a mí no me llegó. A mí nada más me llegó digamos a mí en el correo solo me llegó el link de acceso y pues me decía que habían seminarios esta semana y ya, no me aparece nada más a mí. Ok, bueno. Pero pues nosotros, por el grupo que tenemos del segundo semestre, estamos con la madrina del programa y ella pues nos mantiene como enviando los links y todo eso. De hecho, ya envié el link de hoy. Ah, ok, perfecto, muy bien. Sí, que yo decía compartir aquí. Bueno, vengan y les comparto a ver si me da la opción de compartirles aquí por el WhatsApp la programación. Denme un momentito, yo miro. Eh, bueno, les voy a compartir aquí por medio de la pantalla, mm, para que ustedes puedan checar y visualizar cuál va a ser la programación el día de hoy. Sí, recuerden que la actividad que vamos a dejar para esta semana va a ser correspondiente a su asistencia al seminario, ¿listo? Y también pues nosotros vamos bueno, algo que ahí ya están visualizando mi pantalla, sí. ¿Me confirman, porfa? Sí, Sí, profe. señor. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, primeramente, ayer pues tuvimos tres conferencias, ¿sí? Las cuales pues fueron conferencias muy gratas. Abrió lo que fue nuestra profesora Faidi, que creería que podría ser la misma madrina que estás comentando tú, Kate, que ella abrió el ciclo de conferencias con esta temática del impacto de la actividad física en la salud mental. Sí, muy interesante la temática que ella manejó, estuvo al tanto de todo, muy chévere también. Después seguimos con lo que fue el docente o el doctor Sergio Alquimides Milán, que es de Cuba. Sí, él habló todo lo relacionado sobre lo que es el deporte paralímpico y las competencias paralímpicas y de sordomudos. Sí, también muy interesante la conferencia que él mencionó. Y terminó cerrando lo que fue el doctor Carlos Alejandro Zamora, ¿sí? Que él habló sobre, bueno, la educación física y una alternativa para lo que es la higiene postural, ¿sí? Una conferencia también muy buena, me llama mucho la atención,
Y brindó varias posibilidades de pronto, bueno, en el momento que ustedes tengan la posibilidad de visualizar, o digamos, Catherine que estuvo ayer presente, ahí se dio varias posibilidades que a ustedes les pueden servir de pronto como trabajo de grado y bueno, varios aspectos investigativos. Entonces, como les venía mencionando, el día de hoy tenemos dos conferencias. Sí, empezando a las 12 del mediodía y finalizando a las 2 de la tarde. Primeramente, aquí como les estoy resaltando, va a empezar lo que es, en este caso, el médico José Miguel Reyes, es de la Universidad de Benemérita, México, que es con la que estamos inicialmente haciendo este seminario de internacionalización, ¿sí? Y bueno, aquí va a hablar de lo que es la actividad física en la vida de las personas sedentarias post lo que es el COVID, ¿sí? Entonces, esa inicialmente pues es la conferencia que vamos a tomar para lo que nos cae dentro de nuestro horario de clase, para que lo tengamos presente, ¿listo? Y como les venía mencionando, posterior a esa conferencia, ya a la 1 de la tarde, va a estar la conferencia el docente de nosotros, que sería la del docente Brian Alejandro Cañón, ¿sí? Él es fisioterapeuta, yo creo que ustedes se lo cruzarán más adelante en los semestres, yo creo que de quinto semestre en adelante. ¿Sí? Y también es una temática que es de carácter muy llamativa y importante en el mundo deportivo, que es la prevención de lesiones, la identificación y la valoración de riesgos. Entonces, muchachos, pues les hago la invitación de forma cordial para que asistan. ¿M? Igualmente, pues en el momento en el que asistan, pues yo voy a tener ahí en cuenta la asistencia, ¿sí? Dentro de lo que son, pues la plataforma, pues me permite la posibilidad de mirar si asistieron o no. ¿Listo? Recuerden, bueno, ¿nos recuerdas, Catherine, de pronto que se mencionó ayer referente a la asistencia y al certificado que mencionamos? Pues se tenía como que enviaban como una lista donde uno tenía como que colocar el nombre y todo eso, pero pues la verdad, profe, yo no hice eso. A mí se me olvidó colocar mi nombre en la lista. Bueno, entonces ahí, adelante, David, ¿qué vas a mencionar? O, o Gabriel, ¿que ibas a decir algo? Sí, pues lo que les queda imposible asistir hay que, o sea, yo sí no puedo, porque yo tengo una hora de la tarde, yo entreno. Ah, bueno, pues no es de obligación asistir, ¿sí? Digamos, llamémoslo que en las asignaturas que abarcan dentro del horario, como digamos lo que estamos mencionando el día de hoy de atletismo, que el horario va hasta la 1 de la tarde, ¿sí? Entonces sí, es neto que asistan en ese horario, ¿ya? Ya el resto de horarios no es de obligación que ustedes asistan, ¿sí? Digamos porque ayer por la conferencia, el ciclo de conferencias empezaba a las 5 de la tarde y íbamos hasta las 8 de la noche, ¿sí? Pero entonces hacía correlación a la asistencia por lo siguiente. Sí, entonces ayer Catherine mencionaba que estaban pasando un formato en donde pues la idea es que ustedes se anotaban, sí, pues eso es más por el lado, digamos que en la Universidad de México, por eso lo vamos a tener presente nosotros, porque pues aquellas personas que logren asistir al 80% de las conferencias, se les va a dar un certificado de carácter virtual, ¿sí? Entonces por eso lo traigo a correlación. Profe, y ese 80% se puede, o sea, si no asiste todas las clases de hoy y las de mañana, ¿se puede adquirir o con no haber asistido en la totalidad de clases de ayer ya no abarca ese Bueno, 80%? nos quedan 3 días de conferencias, ¿sí? Porque esto iríamos hasta el día viernes. Entonces, si Ah, ustedes asisten de hoy al viernes, ustedes fácilmente pues pueden tener la posibilidad de acceder a ese certificado que se tiene pensado brindar. ¿Listo? listo, Entonces, profe. para que lo tengamos en cuenta. Igualmente, bueno, yo creo que por medio de WhatsApp, yo les voy a compartir también esta información, ¿sí? Se lo compartiré en este caso a Michael para que se la difunda a ustedes y pues estén presentes de los horarios y quiénes son los conferencistas. Digamos, el día de mañana volvemos otra vez en horario de la tarde, vamos de 5 de la tarde a 7 de la noche. Y el viernes, que ya sería el cierre, ¿sí? Iríamos de 12 en mediodía, ¿sí?
hasta lo que sería, bueno, pongamos que 2:30 de la tarde, ya que la Universidad Mexicana, pues, posterior a las dos conferencias, van a dar unas palabras del cierre del evento. ¿Listo, muchachos? Entonces, para que lo tengamos ahí presente y en cuenta. ¿Ok? Entonces, ¿qué te parecieron las conferencias de ayer, Catherine? Interesantes, llamativas. Si fueron de tu gusto, no fueron de tu gusto. Bueno, me menciona Michael y David que no Perdón, tienen pero ahí. me hablas a mí, pero es que no te escuché. El internet está como entrecortado, entonces no escuché lo que dijiste. Te estaba preguntando que qué te parecieron las conferencias de ayer, que si fueron interesantes, llamativas. ¿Cuál fue la que más de pronto te llamó la atención? No, profe, estuvieron muy interesantes, la verdad. Pues a mí la que más me llamó la atención fue la del doctor de Cuba, del Deportes Paralímpicos, me pareció muy interesante, la verdad. Eh, o sea, estuve muy pendiente, en sí que yo soy un poco dispersa, estuve muy pendiente de lo que expusieron y estuvo muy interesante. Ok, me alegra. Bueno, muchachos, me alegra, bueno, me alegra que te haya gustado, pues, lástima pues que ustedes intentaron ingresar y que no se les pudo dar el acceso. Ya esperamos que con este link de acceso, sí, no hayan inconvenientes y que puedan asistir todos como tal. Como les menciono, pues ahí ya hay un cupo máximo de hasta 300 personas, ¿ok? Una cosita también a tener en cuenta, sí, ustedes intentan ingresar, el objetivo es que ingresen por parte del correo institucional. Sí, si ustedes intentan ingresar por parte del correo institucional y después de determinado tiempo, pongamos unos 10 minutos, sí, o no les permite el acceso como tal, ustedes lo pueden hacer desde un correo de carácter personal, de Gmail o Hotmail, que me mencionan que también pues sería, en ocasiones es más sencillo, sí, pero pues el objetivo primero, primario es que ustedes ingresen por el correo institucional, ¿listo? Bueno, ya enfocándonos mucho más en el tema de la materia que estamos trabajando, la asignatura, ¿sí visualizaron cuál es la temática que vamos a trabajar el día de hoy? No, no, señor. No, ¿Listo? profe. No han ingresado a la plataforma. Bueno, entonces para que lo tengamos en cuenta el día de hoy, vengan y les comparto aquí. El objetivo es hacer, bueno, vamos a ver un poco sobre lo que son las carreras de semifondo, fondo o medio fondo, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Para que lo tengamos ahí presente. Sí, aquí igualmente pues ya tienen lo que es el material complementario. La actividad, así como les menciono, pues en el transcurso del día se las dejo para que, bueno, tengan tiempo de realizarla correspondiente a lo que es la conferencia. Entonces, primeramente, ¿me recuerdan, bajo lo que nosotros hemos visto, cuáles son aquellas pruebas de semifondo y fondo? ¿De qué distancias a qué distancias irían esas pruebas? Se supone que los de, si no me acuerdo mal, 800 y 1500, creo. Esos serían Y la de, de, Y 5000. y la de, ok, ahí ya están hablando las distancias que corresponden a lo que son medio fondo, ¿no? O semifondo, como lo deciden llamar. ¿Sí? 800 metros planos, 1500 metros planos y 5000 metros planos, hasta ahí irían lo que es las carreras de semifondo. ¿Mm? Y ya tendríamos netamente dentro de la pista lo que son los 10.000 metros planos, ¿sí? Que sería la carrera ya netamente de fondo. Sí, entonces para que lo tengamos presente ahí inicialmente. ¿Mm? Nosotros, bueno, recuérdenme así a grandes rasgos qué características generales dábamos de estas pruebas de semifondo y fondo. si no estoy Que mal, en estas no hay carrera individual. ¿Ok? Esa es una característica principal, ¿sí? No se tiene carrera individual, sino ya los atletas tienen el libre albedrío de escoger cuál es el carril por el cual ellos quieren andar. ¿Ok? ¿Qué otra característica tendrían? si no me acuerdo mal, profe, no tiene, digamos que como en las de velocidad, los tacos para la salida.
Ok, muy bien. Eso es otra característica. No existen los tacos de salida o los partidores de salida como nosotros los quisiéramos llamar. Sí, recordar que los tacos irían hasta las pruebas de los 400 metros planos. De ahí en adelante ya no hay tacos de salida. ¿Ok? ¿Qué otra característica recuerdan referente a estas pruebas de semifondo y fondo? La técnica de carrera que tienen empleada, profe. Exacto, la técnica de carrera que es totalmente diferente a la técnica de velocidad, ¿no? La que se utiliza en las pruebas de velocidad. Entonces ahí ustedes ya están mencionando, ya tienen unas características específicas de lo que son estas pruebas de semifondo y fondo, ¿sí? Entonces, como lo estamos viendo aquí en la pantalla que les estoy mostrando, con la diapositiva como tal, que ustedes pueden visualizar, bueno, van desde los 800 metros hasta los 10.000 metros planos, eso lo que compete dentro de la pista atlética, ¿sí? Recordemos que tenemos también la prueba de fondo neta, que era con la que anteriormente se cerraban los Juegos Olímpicos, que es la prueba de la maratón, ¿sí? ¿Recuerdan o tienen conocimiento de cuál es la distancia que un atleta recorre al recorrer una maratón? 42 kilómetros. Exacto, 42 kilómetros. Esa es la distancia que recorre un atleta al recorrer la maratón, ¿sí? Entonces ahí nosotros podemos ver ya una primera diferencia, entre lo que es estas pruebas que se hacen en pista y las pruebas que se hacen, llamémoslo así, a campo libre o en carretera. ¿Sí? Y una primera diferencia es que por lo general, cuando nosotros hablamos de las pruebas que se realizan en pista, nosotros hacemos la medición en metros, como ustedes lo pueden ver acá, 800 metros, 1500 metros, ¿sí? Los 10.000 metros planos. Cuando nosotros transportamos esa distancia a las pruebas que se hacen en carretera o en la calle, llamémoslo así, ustedes van a observar que ahí la medición se hace en kilómetros, ¿sí? Nada más ustedes pueden ver esas carreras de carácter coloquial que se realizan, bueno, ahorita por la pandemia no se han hecho, ¿sí? Pero que anteriormente se realizaban anterior a la pandemia, y ustedes podían ver que cada nada se hacían carreras de los 10K, que harían referencia a los 10 kilómetros, ¿sí? 5K. Si ustedes ven Media la maratón. media maratón de Bogotá, exacto, como lo iba a mencionar el compañero, ahí hablan de 21K, ¿no? 21 kilómetros, ¿sí? Entonces esa es una diferencia que se tiene entre las pruebas de fondo que se realizan aquí en pista y las que se realizan por fuera de la pista. Hablando oficialmente de lo que son las pruebas que se realizan en los Juegos Olímpicos y en los Mundiales de Atletismo o las pruebas oficiales según lo que es el manual de la World Athletics o la IAF, ¿sí? Por fuera únicamente se hace lo que es la prueba de la maratón. ¿Mm? Dentro de la pista ya se hacen estas que estamos mencionando aquí. Aquí habría que incluir que dentro de las pruebas de semifondo también están los 3.000 metros obstáculo, ¿sí? Pero pues en el momento no se tienen, ya que esas las vamos a ver netamente cuando hablemos de lo que son las pruebas de vallas y las pruebas de obstáculos, ¿sí? Pero por la distancia, en este caso serían de semifondo. Aquí les incluyo una prueba que también, bueno, esa no es de carácter olímpico, ¿sí? Ni se realizan los mundiales de atletismo, pero es una prueba que está cogiendo también fuerza, que se denomina la prueba de la hora. ¿La han escuchado en algún momento? No, señor. No. Bueno, entonces les hago una descripción breve de esa prueba. ¿Sí? El año pasado se hizo, ¿sí? Bueno, el año pasado referente a estas pruebas hubo varios aspectos de carácter llamativo, y es que se rompieron récords mundiales correspondientes a lo que fueron los 5.000 metros planos y los 10.000 metros planos. Mm. Entonces, bueno, primeramente les menciono lo que es la prueba a la hora. La prueba a la hora es una prueba que está cogiendo mucha fuerza últimamente y es una prueba que se realiza de una dinámica de carácter sencilla, también se hace dentro de lo que es la prueba, la pista atlética, y la dinámica es la siguiente, ¿sí? Se tiene una hora y el objetivo es que el atleta alcance a abarcar la mayor distancia posible en el lapso de esa hora, ¿sí?
Aquí, a diferencia de las otras pruebas, que nosotros tomamos el tiempo en el cual el atleta alcanzó los 10.000 metros planos, ¿sí? Aquí el objetivo es que el atleta alcance la mayor distancia posible en el lapso de los 60 minutos, ¿sí? Ahí se mide es por distancia. Ejemplo, yo recorro en una hora, recorrí lo que fueron 10.150 metros, un ejemplo, ¿sí? Ahí ya estoy viendo cuál fue la distancia que recorrí. ¿M? Entonces es una prueba que ahorita está cogiendo pues fuerza, es una prueba que de pronto puede ser llamativa, ¿sí? O lo podríamos correlacionar de pronto cuando ustedes, si lo han hecho, salen de pronto a trotar o hacer ejercicio, a caminar un poco. Por lo general, ustedes cuando miran las aplicaciones correspondientes al mismo, dentro del tiempo, uno se enfoca es en la distancia que uno ha recorrido como tal, ¿sí? Entonces, una prueba que está cogiendo ahorita fuerza. El año pasado, como les venía mencionando, se rompieron varios récords mundiales, principalmente en lo que fueron las pruebas de semifondo y fondo. En los 5.000 metros planos se rompió tanto el récord de carácter masculino y femenino, y en los 10.000 metros planos se rompió el récord mundial de carácter masculino, ¿sí? Y fue algo muy curioso porque pues estábamos ya en pandemia y fue cuando tuvimos a nivel mundial ese primer confinamiento, ¿sí? En donde nadie podía salir. Apenas se cumplió ese primer confinamiento, los atletas empezaron a hacerse unas pruebas de carácter cerrado, obviamente que no podían ingresar nadie, únicamente los atletas, y se hizo o se batieron esos récords mundiales, ¿sí? Récord que estaban desde el año 2000 y hasta antes. Creo que el récord de las damas estaba como desde 1994, si no estoy mal, 1996. Y una de las hipótesis que mencionaron o plantearon de pronto que hubo la ruptura de esos récords mundiales o se cumplió con los mismos, era porque el año pasado, pues para el 2020 se iban a hacer lo que eran las Olimpiadas, ¿sí? Y los atletas pues tenían ese afán de competir, estaban en tan buena forma física para competir, que en el momento pues que estuvieron en el confinamiento, apenas les dieron aval de que realizaran pruebas, de carácter oficial, pues como estaban como tan enérgicos o tenían ese entusiasmo, pues por esa misma razón, pues se considera que fue que rompieron esos récords de carácter mundial, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí de pronto un poquito presente. Bueno, de pronto ustedes han visto algunas pruebas que se conocen también como las pruebas de campo a través, en donde pues ya se recorren distancias también como son los 10K, los 21 kilómetros o la media maratón, ¿sí? En lo que compete ya que se hace en campos al aire libre, ¿sí? Especialmente sobre césped, en donde pues lo que es la superficie sería una superficie que no es, llamémoslo así, plana, como podríamos mencionar, correspondiente a carretera, ¿sí? Eso se denominan las pruebas de campo a través. Ahí nosotros podríamos ver que los atletas, al igual que los atletas de velocidad, recorren o corren con unas zapatillas que tienen lo que son taches en la suela, también para impedir que se caigan. Y hay unas pruebas de fondo que la hacen pues ya personas de carácter mucho más aficionadas, que se conocen como la supermaratón. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la supermaratón o de pronto han visto documentales o los canales deportivos que hablan sobre lo que es la supermaratón? No, profe. Bueno, entonces para que tengan aquí un poquito más de conocimiento referente a la supermaratón, son pruebas que se hacen en donde los individuos, ¿sí? No sea en el lapso de un día o un tiempo determinado, sino ahí gastan aproximadamente lo que son de 3 a 4 días, en donde se les da una distancia neta. Ahí hablemos que no se habla de lo que son 42 kilómetros, sino de ya estamos hablando aproximadamente de 300 a 400 kilómetros, ¿m? En donde el individuo prácticamente corre todo el día y
Ahí lo que son las supermaratones duran aproximadamente 3 días en recorrer esa distancia. ¿Sí? Prácticamente los individuos viven para correr durante esos 3 días. ¿M? Y son distancias que se recorren no por lo generalmente en carretera, sino también pues se recorren como a campo a través. ¿Sí? Ya son distancias que recorren pues como lo menciono, estas no son pruebas de carácter oficial, sino son pruebas más de carácter aficionado. Entonces para que lo tengamos presente. Profe, yo, digamos, yo sí he visto como cosas así. Creo que una vez vi una cosa de España y eran como 3 o 4 días y era como en el desierto. Entonces tenían que pasar y hacían después por la noche campamentos de estadía y eso y después seguían y así. No sé si se refiere como a eso, pero he visto de esas cosas. Exacto. Si nosotros hablamos, España es uno de los países pioneros en ese tipo de pruebas. Sí, es uno de los países pioneros. Ellos apoyan muchísimo lo que es el atletismo de fondo. Ellos son, son muy aficionados a lo que es el atletismo de fondo. Y es uno de los países pioneros en ese tipo de pruebas. Y tal como lo mencionan, digamos, una de ellas es en el desierto, como lo estabas hablando. Sí, por lo general ellos no, como mencionaba, ellos no van a carretera ni nada, sino lo hacen en bosques, en campo otra vez. Ahí en el desierto sería una de ellas como tal. ¿Mm? Entonces ahí para que lo tengamos presente, pues ahí les hago una apertura mucho más amplia referente a lo que son las pruebas oficiales. Ya como pruebas oficiales, las que les menciono acá, teniendo en cuenta que se incluye lo que es, bueno, la maratón, que como ustedes están mencionando, pues ya serían 42 kilómetros. Si nosotros hablamos de metros, la maratón como tal cubre una distancia de 42.147 metros. ¿Sí? Yo les conté cómo fue la historia de que se dio como tal esa distancia, ¿recuerdan? Recuerdan primeramente porque son 42.000 metros los que se recorren en la maratón. Si tienen conocimiento y recuerdan por qué son 42.000 metros o 42 kilómetros los que se recorren en la maratón. ¿Lo La recuerdan? verdad no, profe, la verdad no. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio chiquito y busquen ahí rápidamente en su computador por qué se recorren esos 42 kilómetros y por qué serían los 42.147 Profe, yo ya metros. lo tengo. Si quiere lo leo. Adelante, David, compártelo. Dice, su origen se encuentra en la gesta del soldado griego Filipides, quien en el año 490 a.C. habría muerto de fatiga tras haber corrido 40 kilómetros desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria sobre el ejército persa. En realidad, Filipides recorrió el camino desde Atenas hasta Esparta para pedir refuerzos, lo que serían unos 213 kilómetros. Exacto. Esa es la historia como tal de la distancia, ¿no? La primeramente que menciona acá David, ¿sí? Que llegó hasta la ciudad de Maratos, ¿sí? Por eso se conoce como maratón, ¿sí? Y la distancia que él recorrió fueron de 42.000 metros. ¿M? Claro que ahí menciona David que la distancia real, ¿cuánto fue que mencionaste? ¿200 qué? 213 kilómetros, que fue de Atenas a Esparta. De Atenas a Esparta. Ok, muy bien. Pero entonces primeramente se tomó, llamémoslo así, esa primera historia y mencionaban que él apenas llegó a la ciudad de Maratos, pues, y mencionó que habían ganado lo que fue la batalla, cayó muerto. Entonces, en honor a él, se hizo lo que es esta prueba de la maratón y empezaron con esos 42.000 metros, ¿sí? Resulta que nosotros vemos de forma oficial en las pruebas de la maratón que en la actualidad se recorren no 42.000 metros, sino 42.147 metros. Y la historia también es una historia de carácter curiosa. Se iba a realizar lo que era la maratón en Londres, ¿sí? Y se quería que finalizara la maratón como tal en el Palacio de Buckingham, ¿sí? Pero desde el punto de partida, que era donde quedaba el estadio en ese caso,
¿sí? Porque anteriormente lo que eran los Juegos Olímpicos, esto ya no se hace, pero anteriormente se tenía el punto de partida que era la pista atlética o el estadio olímpico, ¿sí? Los atletas salían, recorrían la distancia y volvían a finalizar la prueba como tal en el estadio olímpico, que era la llegada, ¿sí? En el momento en el que se fue a hacer en Londres, más específicamente en Buckingham, lo que se conoce como el Palacio de Buckingham, se dio como inicio pues ese estadio olímpico, ¿sí? Pero se dijo que el punto de llegada iba a ser el Palacio de Buckingham. Sucedía que si recorrían los 42.000 metros como tal, ¿m? Esto debido, pues, eso fue algo que planteó la reina Isabel, ¿sí? Si recorrían los 42.000 metros como tal, no alcanzaban a llegar exactamente a lo que era el Palacio de Buckingham y el objetivo era que llegaran a la entrada del Palacio de Buckingham para que la reina Isabel los recibiera y les diera las medallas, ¿sí? Para llegar hasta el Palacio de Buckingham como tal, hacían falta esos 147 metros. Y la reina Isabel fue la que propuso eso y desde allí se adhirieron esos 147 metros a la distancia recorrida por los maratonistas. Entonces son historias de carácter curiosas dentro del atletismo y cómo se han avalado las distancias en el momento. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí presente. Bueno, cuando nosotros hablamos acá de los 800 metros, por ende, ¿cuántas vueltas a la pista le tiene que dar un atleta? Ustedes que ya tienen conocida bien la Señor, distancia de la pista pena, atlética. 400 metros. Bueno, si hablamos de los Dos. 8, exacto, 2 vueltas se le tiene que brindar a la pista, ¿no? Nosotros ya habíamos hablado de cuántas vueltas se le dan los 1500 metros planos. ¿Mm? Recuerden que aquí les muestro la salida de los 1500 metros planos. Ahí cuántas vueltas como tal le tienen que brindar a la pista para que lo tengamos presente. 4, si no estoy mal, profe. Casi 4 serían. Ahí serían como tal Tres y 3. tres cuartos. Exactamente, 3 y 3 cuartos de vuelta. ¿Sí? Por eso es que la salida de los 1500 metros planos empieza acá. ¿Sí? Aquí nosotros vemos, aquí ellos ya recorren esos 3 primeros cuartos de vuelta o esos primeros 300 metros y ya después lo que hacen es dar 3 vueltas netas, que ahí serían 1200 metros como tal. De ahí recorren lo que son los 1500 metros planos. ¿Sí? Hablamos de los 5000 metros planos, ahí daríamos como tal 12 vueltas y media a lo que es la pista atlética y por ende los 10.000 metros planos, ¿cuántas vueltas se le brindarían o se les daría? 24. En este caso, 25. ¿Listo? Porque recordemos que 5.000 metros planos son 12 vueltas y media y 12 y medio más 12 y medio serían en este caso 25. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos presente y lo tengamos en cuenta. ¿Cuenta que íbamos a mencionar? No, profe, que qué pena, que le había entendido 12 vueltas. Ah, bueno, no hay inconveniente. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí nosotros ya empezamos con las características de las pruebas de semifondo y fondo. Ustedes mencionaron también unas importantes, como era el hecho de que todas las pruebas se daban con la salida sin uso de los tacos de los partidores, están por carril individual, por carril libre, ¿sí? Y también hablaban de lo que es la técnica de carrera. Cuando nosotros hablamos de este tipo de pruebas, recuerden que nosotros acá en el atletismo y en todos los deportes que ustedes manejan, siempre vamos a tener un énfasis en lo que es el sistema energético, ¿sí? Dependiendo del deporte que nosotros practiquemos, vamos a tener un sistema energético específico. ¿M? De pronto, aquí me recuerdan qué deportes son los que ustedes practican. Recuerdo, creo que Caterín practica el taekwondo, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Ahí qué sistema energético predomina? ¿Si tienes conocimiento de qué sistema energético predominaría ahí en el taekwondo? Pues yo creería que el aeróbico, pues porque no es tan largo, o sea, pues sí gastamos mucha energía, pero digamos que el tiempo es corto, ¿sí? El combate que más dura que como 6 minutos nada más.
y con tiempos de descanso. ¿Cuánto tiempo de descanso? Pues es que eso depende. Si tenemos 2 minutos, si no estoy mal, es como 1 minuto de descanso. Creo, es que no recuerdo bien, profe. Sí, Ok, profe. muy bien. En taekwondo va un round de 2 minutos, 1 minuto de descanso, 3 rounds. Si llega a haber empate, se va a un punto de oro y dan otro round de 2 minutos y pues el primero que marque el punto, independientemente del tiempo, pues gana. Ok, perfecto. Entonces ahí podríamos estar mencionando que el taekwondo podría ser inicialmente un deporte de carácter anaeróbico, pero ya por la duración que están dando ustedes correspondiente a los rounds, empieza a haber una combinación entre lo que es anaeróbico y aeróbico, ¿sí? Sí, Tocaría profe. mirar si alcanza a llegar a ser aeróbico. Profe, pues yo siento que es como las dos. Las Esto dos podríamos entran. mencionar que es un deporte de carácter mixto, ¿sí? Sí, señor. Por lo que, digamos, anaeróbico, pues por las diferentes técnicas que hay y todo, pues no se vuelve cíclico. Entonces, digamos que constantemente se está, no sé, utilizando diferente velocidad, diferente fuerza, desplazamientos, cosas así. Y pues la parte aeróbica, pues claramente la parte de resistencia, la parte pues para poder estar aguantando completamente el combate. Exacto, entonces ahí sería un deporte de carácter mixto, ¿no? Entonces, Michael, ¿tú también practicas el taekwondo? Sí, señor. Yo Ok, practico taekwondo también. listo, muy bien. Entonces ahí ustedes ya están identificando dentro de sus deportes cuál sería, digamos, ese sistema energético predominante o si hay una combinación. ¿Qué otros deportes practican acá? David creo que practicaba natación, si no estoy mal. Sí, profe, natación y ciclismo de ruta. Natación y ciclismo de ruta, ¿no? Ahí, bueno, si hablamos del ciclismo de ruta, ¿cuál sería el sistema energético predominante? ¿Qué se te viene a la mente? De pronto los compañeros que le deseen colaborar. ¿Qué otros deportes? Diego, ¿qué deporte practicas? Gabriel. Aeróbico, profe, en el ciclismo de ruta. Ok, el ciclismo de ruta, perfecto. Ahí sería netamente aeróbico, ¿no? Porque son Sí, deportes de larga distancia, larga duración. Nada más en un día de competencia pueden durar hasta 4 horas pedaleando, ¿no es cierto? L. Ahí ya Profe, pues estaríamos hablando. un poco más, la verdad. Depende, pues yo me demoro hasta 4 horas en un solo día de entreno. En competencia, o sea, más o menos, la gente que tiene pues ya nivel, así sean aficionados, como en mi caso, más o menos uno va a un promedio de 40 eh, kilómetros por hora si va en grupo, si se va rotando. Y si uno hace un día normal, digamos un sábado o domingo, que es lo general que se entrena más fuerte, eh, uno hace promedio y uno hace un promedio de 100, 130 kilómetros en el día. Entonces, pues más o menos uno se gasta de 4 a 5 horas. ¿Por qué? También porque por lo general, pues acá en Bogotá y en Colombia, pues uno entrena eh, más con niveles de altitudes y más en montaña. O sea, uno entrena más escalando que en plano, que en superficies planas. Entonces, pues obviamente los kilómetros que son en subida, pues el tiempo aumenta porque uno sube a lo mismo. Sube a, pues en mi caso yo subo en subida, subo a un promedio de 15, 14. Claro, 15, 14 kilómetros por hora y es mucho más desgastante, ¿no? La subida es Sí, claro. ahí, Ya, digamos, por ejemplo, yo subo, los recorridos más largos que hago son La Vega, Bogotá o un poquito más abajo. mm, o sea, máximo 40 kilómetros, 35 de subida. También porque voy con grupo y pues voy también con pelados que ya entrenan mucho, ya están en fundaciones de ciclistas profesionales y pues es duro, o sea, subir a un promedio de 15 kilómetros por hora, 30 kilómetros, es bastante, claro, es debe ser bastante duro. bien pesado, ¿sí? Y ahí netamente, bueno, en el ciclismo de ruta, ahí netamente sería
de carácter aeróbico, lo que es nuestro sistema energético, que sería predominante, ¿sí? Tener en cuenta también, como ustedes lo pueden ver en esta gráfica, ¿m? Que al igual, aunque digamos, aquí hablamos de los 10.000 metros, que serían, como les menciono, ya la prueba de fondo dentro de la pista, netamente, ¿sí? Podemos ver que siempre va a haber un componente de carácter anaeróbico. Eso mismo pasaría en el ciclismo de ruta en este caso, ¿sí? Y ustedes lo pueden de pronto visualizar en el momento en el que ustedes hagan unas pruebas ah, de larga distancia. ¿Sí? Va a haber un momento en el que el cuerpo no está en la capacidad de absorber todo el oxígeno necesario que requiere para la demanda de determinado deporte. ¿Sí? Y ahí, ¿qué hace el cuerpo cuando ya no está en la capacidad de absorber todo ese oxígeno que el cuerpo está necesitando? Vuelve otra vez a hacer uso de ese sistema energético de carácter anaeróbico. ¿Sí? Ahí para completar como ese requerimiento. Entonces, Profe, digamos, una pregunta, es como mía, ¿en el ciclismo podría ser en el final de una etapa que uno utilizaría eso? Por ejemplo, digamos, la, si yo lo que por lo pongo general, como ejemplo en el ciclismo, ¿sí? De pronto se puede ver en lo que mencionabas ahorita que era en la subida, ahí puede verse un poco evidenciado, cuando de pronto tú estás subiendo en el ciclismo la montaña, ¿sí? Ahí estás empezando, ahí estás utilizando lo que es el sistema de carácter aeróbico. Pero cuando sientes otra vez que el músculo empieza a arderte, ¿sí? Que uno o empieza a ver el que esfuerzo ahí en jalan. el músculo, ¿sí? Ahí es porque el cuerpo otra vez está utilizando el sistema anaeróbico. ¿Mm? Profe, pero uno también puede, como a propósito, a hacerlo utilizar, por ejemplo, a lo que me refiero es que, digamos, en su día si empieza, normalmente en su día uno va en el ciclismo igual, detrás de los compañeros, obviamente uno no se rota, pero sí va detrás pues para cortar viento, pero a veces la gente tiende a escaparse o a acelerar el ritmo, ahí a uno le tocaría o se activaría ese sistema anaeróbico para, pues, o sea, uno va como en una cadencia de pedaleo de 11 kilómetros por hora subiendo y de repente alguien empieza a subir a 15, entonces a uno también le toca, si quiere seguir con esa persona, pues subir el ritmo a 15 kilómetros por hora. Por ende, ahí podríamos decir que se activa el sistema anaeróbico. Ahí podría activarse el sistema anaeróbico, pero ahí depende de algo que es de carácter fundamental, ¿sí? Que bueno, ahorita pues les muestro un poquito, que se conoce como lo que es el VO2 o el consumo máximo de oxígeno. Ahí dependería de cada individuo como tal, ¿sí? Ah, La ok, ok. capacidad máxima de oxígeno que yo tenga, ¿m? Que es, digamos, por donde se miden específicamente los atletas de resistencia, ¿sí? En el mundo del ciclismo, en el mundo del atletismo, que es donde estamos haciendo ahorita énfasis, también en el mundo de la natación. ¿M? Entonces ahí la capacidad máxima de oxígeno que tenga mi cuerpo, ahí ya estaría específicamente, porque podrían haber atletas, que es lo que sucede también en las pruebas de semifondo y fondo, ¿sí? Que, como se ve, pues al finalizar aceleran el paso, ¿m? Pero no alcanzan Sí. a utilizar ese componente anaeróbico porque la capacidad de oxígeno de ellos es alta, ¿sí? Cosa que no pasaría con algunos atletas. Digamos, sí, yo me pongo como ejemplo, yo que soy una persona del común, que no soy un atleta de carácter profesional, ¿sí? En el momento en el que yo estoy recorriendo, no sé, una distancia de 5.000 metros, y voy en los 4.500 metros y deseo acelerar los últimos 500 metros, y como mi capacidad de oxígeno no es alta, ahí tengo que netamente utilizar nuevamente ese componente de carácter anaeróbico. ¿M? Que por eso es que en muchas ocasiones cuando la gente finaliza, ¿sí? Una persona del común, o finalizan, bueno, que es un error neto que cometemos nosotros, ¿sí? Que ahí pues por eso también está el papel de nosotros como entrenadores, que cuando finalizamos de la sesión lo que hacemos es acelerar. Ahí estamos cometiendo un error porque estamos obligando primeramente a que nuestro cuerpo cambie el sistema energético y segundo, estamos haciendo que incremente nuestra frecuencia cardíaca y demás. ¿Listo? Entonces, bueno, ya nos estamos saliendo un poquitico del tema.
Entonces, volviendo a lo que es la temática, bueno, igualmente pues espero que hayan quedado solucionadas tus inquietudes, David. Entonces, bueno, Diego y Gabriel, Sí, ¿qué gracias. deporte? Ok. Diego y Gabriel, ¿qué deporte practican? Yo fútbol, profe. Fútbol. Ahí en el fútbol, ¿de qué sistema energético estaríamos hablando? ¿Qué posición practicas o qué posición juegas? Posición volante 6. Volante. Ahí en volante, ¿tú qué sistema energético estarías trabajando? ¿Cuál crees que sería el que predomina? El que predomina. No, es que yo digo que es como el fútbol es acíclico, ¿sí? Como que los dos es como un deporte. No, no es como es un deporte que caracteriza por tener características motrices intermitentes y habilidades abiertas, ¿sí? O sea, y los sistemas energéticos tienen que ir como, ¿cómo decirlo? Participar simultáneamente, que es el aeróbico y el anaeróbico, ¿sí? Exactamente, ¿no? Y pues em, el sistema aeróbico como garantiza el ritmo del juego constante, o sea, tener un juego constante, un buen ritmo. Y el sistema anaeróbico garantiza como la continuidad de esfuerzos de alta intensidad, como puede ser el sprint, saltos, aceleración, cambios de ritmo. Entonces, como que Exacto. Ahí nosotros vemos que el fútbol también es un deporte de carácter mixto, ¿no? ¿Sí? Y más digamos que, bueno, digamos que en tu posición considero que ahí también podría haber un componente mucho más amplio de carácter aeróbico, ¿m? Por lo que tienes que recorrer casi por toda la cancha. Pero entonces, si nosotros vemos el fútbol, como lo están mencionando, pues primeramente es mixto, ya que es un deporte de carácter intermitente, pero también por la duración, que son los 90 minutos, ya en el segundo tiempo ya empezaría a ser mucho más de carácter aeróbico, ¿no? sí, Pero sería mixto como tal. sí. Ok, gracias por lo que nos acabas de compartir. ¿Y Diego, qué deporte es el que practicas? Profe, yo practicaba fútbol. En el momento ya no practico ningún deporte. No, ok, entonces practicabas fútbol y bueno, de ahí con lo que nos mencionó Gabriel y todo, pues sería un deporte de carácter mixto, ¿no? Porque entonces traemos a correlación este sistema energético. Sí, como les venía mencionando, en el mundo del entrenamiento deportivo, nosotros tenemos que tener mucha claridad en este aspecto. ¿Sí? Nada más miremos aquí en lo que es el atletismo. ¿Sí? Recuerden que nosotros hablábamos nada más de las pruebas de velocidad, en lo que eran los 100 metros planos. Mencionábamos que el 98% era de carácter anaeróbico y el 2% era de carácter aeróbico. ¿Sí? Si nosotros vemos acá las pruebas o las distancias que se están mencionando acá, ustedes pueden ver cómo está haciendo ya esa variación. Y eso ya nos da un indicio de cómo debemos entrenar a nuestros deportistas, en qué debemos hacer énfasis. ¿Sí? Yo no puedo entrenar igual a una persona que recorre 800 metros planos, ¿sí? En donde sé que el 65 o el predominio de esa prueba va a ser de carácter anaeróbico, ¿sí? Que una persona que recorre los 10.000 metros planos, en donde sé que el predominio neto va a ser de carácter aeróbico, ¿sí? Aquí en los 800 metros planos, obviamente tengo que seguirme enfocando en ese componente anaeróbico, cosa que no puedo hacer en los 10.000 metros planos. Ahí ya tengo que enfocarme netamente en el componente aeróbico, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí presente y lo tengamos en cuenta. Estos son, bueno, son unos indicios de porcentaje para que los tengamos muy en cuenta, ¿sí? Aquí les muestro un poco lo que son los factores influyentes, ¿sí? Pero primeramente quiero que, bueno, les voy a compartir aquí este link, este video. Quiero que hagan la visualización de este video. ¿Sí? Que son 800 metros planos, y que me brinden cuáles son las características que ustedes pueden ver ahí de los atletas de los 800 metros planos, ahí a grandes rasgos y de la prueba. ¿Listo? Entonces, para que por favor en este momento hagan la visualización del video, son tan amables.
¿Listo? ¿Ya hicieron la visualización del video? Sí, señor. Listo. Sí, ¿Qué puede señor. mencionar referente al video? ¿Sí? Estos son los 800 metros planos de carácter masculino de Londres 2012. Pues pues ellos salen como en carrera individual, pero en el transcurso de la carrera como que todos se juntan, todos comparten carriles. Sí, profe. O sea, como que después de un rato, pues lo que dice mi compañera, pasan como la primera, digamos, el primer tramo y después ya son libres de irse pues a donde quieran y pues se van obviamente todos hacia el centro, que es la parte más corta. Ok, esa es una primera característica que tienen ahí los 800 metros planos, ¿no? Empiezan por un carril individual, ¿sí? Y bueno, no sé si se alcance a detallar en el video, vengan y miramos. En el momento en el que ellos corren los primeros 100 metros, ¿sí? Va a haber un punto el cual va a estar, eh, llamémoslo así, bueno, seleccionado, no podría ser la palabra ahí como tal. Bueno, un punto en el cual pues, ellos van a encontrar unos conos como tal que les indican que ellos ya se pueden ir por carril libre, que es como ustedes lo ven, ¿no? Los primeros 100 metros planos, cada uno va por su carril individual y después de esos 100 metros, ahí ya pueden escoger lo que es el carril libre. ¿Qué más pueden mencionar referente al video? Referente a de pronto a la forma en la que ellos corren, ¿ustedes vieron alguna diferenciación o similitud con lo que nosotros habíamos visto anteriormente de los 400 metros planos, de los 100 metros planos? Profe, pues lo que yo noté es que o sea, las zancadas siguen siendo largas, pero el braceo no es tan potente, si me hago entender. Pero, o sea, esos, sí, esos negritos, bueno, todos, unas zancadas demasiado largas. Y era un ritmo constante también, pero Ok, ahí, la brazada sí era, pues no tan potente, por decirlo así. Pero la zancada sí era larga. o sea, ahí podemos ver todavía la amplitud de la zancada, ¿no? Sí, Ahí se señor. puede detallar lo que es la amplitud de la zancada, ¿sí? Que bueno, ahí está visualizando nuevamente mi imagen, ¿no? Mi pantalla, ¿sí? Que es uno de los aspectos en los cuales nosotros hacemos también énfasis aquí. Lo que es la amplitud de la zancada, ahí en esos 800 metros todavía se mantiene una zancada de carácter amplia, ¿sí? Pero ahí ya estás viendo una diferencia entre lo que era las pruebas de velocidad, que empieza a ser el braceo, ¿sí? Como los 800 metros, como lo mencionamos anteriormente, que todavía alcanza a ser una prueba de carácter anaeróbica, ¿sí? Porque solo tiene un 35% de carácter aeróbico. Ahí ellos todavía hacen énfasis en lo que es el aspecto técnico de la carrera. Y ahí podemos ver, como ustedes lo mencionaban, una zancada de carácter amplia, ¿sí? Referente a la frecuencia, ¿qué pueden mencionar? ¿O qué más pueden mencionar con el video que ustedes acabaron de checar? Pues después de un tiempo ellos ya como que pierden un poco la técnica. Ya la técnica no se ve igual, tanto de brazada como de zancada, ya no se ve igual que cuando iniciaron. Exacto. Ahí ya la técnica, como lo están mencionando, y que también lo alcanzamos a hablar en los 400 metros, ¿no? Que ya ellos pues ya no hacen netamente esa técnica de carácter circular, ¿sí? Nada más como lo están mencionando ahorita, empezando con el braceo. Allá vemos que el braceo no es carácter, no es tan amplio, ¿sí? Entonces ahí ya la técnica empieza a cambiar como tal. ¿M? Entonces, bueno, ahí hacemos énfasis, recordemos que cuando nosotros hablábamos de la técnica de carácter circular, pues nosotros hacíamos mucho énfasis en que ahí predominaba el aspecto técnico, ¿sí? Cosa que ya en las pruebas de semifondo y fondo ya no predomina ese aspecto de carácter técnico. Entonces, tener en cuenta, bueno, eso que ustedes están mencionando, ¿no? Entonces, aquí nosotros nuevamente vemos lo que es la frecuencia correspondiente a lo que es el movimiento, ¿sí?
Ahí nosotros podemos ver dentro de esos 800 metros que todavía se hace un énfasis en lo que es la velocidad de la zancada, ¿sí? La rapidez con la cual yo doy esos pasos, ¿sí? Cosa que ahorita no van a ver, bueno, ahorita les comparto un video de pronto de los 10.000 metros planos o los 5.000 metros planos que no se va a ver, ¿sí? Si nosotros vemos en esos 800 metros planos, como lo mencionó el compañero, ahí nosotros vemos ya todavía que se mantiene esa prolongación de la zancada al tiempo de la velocidad, ¿sí? Pero que no se ve durante toda la carrera, como lo estaba mencionando ahorita la compañera, ¿sí? En el momento en el que veamos ahorita los 10.000 metros planos o los 1.500, nosotros vamos a ver que la zancada ya empieza a ser mucho más corta, ¿m? Para que lo tengamos ahí presente y en cuenta. ¿Recuerdan cuando nosotros hablamos de las pruebas de velocidad? ¿Cuál era ese tipo de prueba de fuerza, que pena, que prevalecía dentro de ellas para hacer esa zancada de forma prolongada, rápida? Qué pena, profe, ¿puede repetir la pregunta? Bueno, cuando nosotros hablamos de las pruebas de velocidad, recuerdan que nosotros hablamos de un tipo de fuerza en especial que predomina en el momento en el que ellos corrían, ¿sí? La fuerza explosiva, profe. Exactamente, ¿no? Lo que es la fuerza explosiva, cosa que aquí nosotros ya no vamos a ver esa predominancia. Ellos ya no van a hacer tanto énfasis, o no es que no van a hacer tanto énfasis en la fuerza explosiva, sino ya no hacen énfasis en la fuerza explosiva, ¿sí? Aquí, bueno, ahorita se los voy a mostrar. Aquí se hace un énfasis neto en lo que es el sistema energético, ¿m? Cosa que no sucedía con las pruebas de velocidad. ¿Listo? Si nosotros hablamos de el componente morfológico de los atletas, ¿ustedes qué pueden mencionar referente a las fotografías que están viendo acá y lo que ustedes vieron de los atletas de los 800 metros planos? Pues, profe, digamos, en estas pruebas comparadas a las de velocidad, pues estos atletas son mucho más delgados, y pues digamos que no se les ve, digamos, como tal tanta masa muscular y no se ven como tan fuertes. eh, es como lo que logro notar. Digamos, eso es una característica principal que tienen. Digamos, si yo amplío esta imagen, ¿sí? Bueno, que él es Moa Farah, uno de los atletas más representativos en el campo del fondo a nivel mundial. Como lo estaba mencionando el compañero, ¿sí ven? Es un atleta de carácter totalmente delgado. Ya no se le ve, digamos, lo que es ese crecimiento muscular que tenían los atletas de velocidad, ¿sí? Igual si ustedes visualizan el video de los 800 metros y de pronto hacemos la comparación con los 100 metros planos, ustedes van a ver que en los 800 metros ya ellos no tienen tanta masa muscular como lo que tienen los atletas de los 100 metros, ¿sí? Vemos que son personas totalmente delgadas. ¿M? Esa es una característica principal de esos atletas, una característica morfológica, que de pronto más pueden mencionar referente a lo que ustedes visualizan acá y que visualizaron en el video que les mostré. Digamos, si yo les comparto esta imagen de esta dama, que también es una de las más representativas a nivel mundial, ¿sí? Ella es Tirunet Dibaba. Ustedes pueden visualizar lo mismo que estaba mencionando el compañero allá. ¿M? Sí, miren que ella es totalmente delgada. Por el hecho de que sea un deporte netamente de resistencia, bueno, ahí sí llamémoslo así, con el respeto de las damas, ustedes van a ver que la mayoría de las damas en este tipo de pruebas, poca glándula mamaria van a tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, recuerden de pronto correspondiente al sistema energético. Recuerden que va a llegar un momento, ¿sí? En lo que son las pruebas de resistencia, que de pronto pues David lo ha experimentado y lo ha vivido, más específicamente en las pruebas de prolongadas, en que el cuerpo como ya no tiene de dónde tomar ese componente energético, ¿sí? Que primeramente ustedes saben que lo tomamos de lo que es los alimentos, de lo que nosotros nos alimentamos, ¿sí? Va a llegar un momento en el que el cuerpo
va a empezar a tomar energía de sí mismo, ¿sí? Va a empezar a coger los músculos como un componente de carácter energético. Por eso es que, digamos, nosotros vemos a todos estos atletas que son totalmente delgados. Aquí, a diferencia de las pruebas de velocidad, ya no se busca ese volumen muscular. Recuerdan que nosotros hablábamos que dentro de nuestro cuerpo predominaban dos tipos de fibras musculares, ¿no? ¿Cuáles eran? Profe, pues las fibras musculares rojas y las blancas que vienen siendo pues las resistentes y las rápidas. Exacto, ¿no? Y cuando hablábamos de las pruebas de velocidad, los atletas de velocidad tenían ese volumen muscular inicialmente porque ellos buscaban estimular lo que eran las fibras, en este caso blancas, ¿no es cierto? Hablamos, recuerden que hablábamos de cuando ellos buscan, eh, se me fue la palabra en este caso, cuando ellos buscan estimular ese tipo de fibras blancas, nosotros hablábamos nada más de el tipo de cargas que ellos tenían que manejar para poderlas estimular. Recuerdan que si nosotros hablábamos de un 100%, ¿sí? ¿Cuál era de pronto ese porcentaje para que ellos estimularan las fibras blancas? Pues más o menos era como entre 75 y 90% creo que era. Ok, ese sería un porcentaje adecuado para estimular las fibras blancas, ¿no? Entre el 75 y el 90% de mi fuerza máxima, cosa que no sucedería en el momento en que yo voy a estimular las fibras rojas, ¿sí? Que serían las fibras que están enfocadas a la resistencia. También mencionábamos que las fibras rojas pues son las que más se encuentran dentro de nuestro cuerpo. Si yo voy a estimular las fibras rojas, yo con que levante una carga del 60%, ahí ya lo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, para que nosotros lo tengamos muy presente y lo tengamos en cuenta. Y esta es una característica neta de estos atletas, ¿sí? Si nosotros logramos ver a estos atletas, como se muestra acá en la imagen, ¿sí? Nosotros vemos que, aparte de que ellos ya poca fibra muscular tienen, porque uno de los objetivos de ellos es tener la menor cantidad de peso posible, ¿sí? Para hacer que el sistema energético que es el aeróbico funcione de forma mucho más efectiva y rápida. ¿Mm? Entonces ellos tienen esa menor cantidad de peso posible, pues ahí ellos, como se ve acá, casi no tienen una masa de carácter muscular, ¿sí? Nada más miremos, bueno, el ejemplo de aquí de Moda para que les muestre, ¿sí? Este atleta aproximadamente debe medir de entre 1,80 a 1,85, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan más o menos cuál sería, digamos, bueno, hablemoslo en términos generales, el peso adecuado de una persona? O bueno, hay una fórmula sencilla para sacar el peso adecuado de una persona. ¿Recuerdan cuál sería, digamos, el peso adecuado de una persona? No, profe, realmente no. Listo, de pronto los que han trabajado con gimnasios o... Entonces, bueno, si nosotros hablamos de el peso ideal o adecuado de una persona, pues se puede hacer de forma sencilla, llamémoslo así, como de forma rápida, y es un aspecto sencillo que a nuestra estatura le restamos 100, ¿sí? Entonces, digamos yo que mido 1,75, le resto 100, mi peso ideal debe estar, bien sea, en un rango de 3 kilos menos a 3 kilos más de esa resta que le hice, ¿sí? Entonces estaríamos hablando que mi peso ideal estaría entre los 72 a los 78 kilos. ¿Mm? Eso pues enfocado por el mundo de la salud, pero si nosotros, digamos, miramos a estos atletas, ¿sí? Vengan y coloco, digamos, aquí, mm, esperen porque se me fue, no, vengan a ver, si coloco, digamos, a este atleta, a Moa Para, miramos aquí cómo es. ¿Mm? Miren, aquí en la,
Listo, vamos a hacer así, lo coloco acá. Digamos, miren, él mide 1,75 y miren nada más cuánto es el peso de él, 58 kilogramos, ¿sí? O sea, este sería el peso ideal de una persona que estuviera en un rango de estatura de 58 a 60 kilos. ¿Sí? Pero como ellos son atletas enfocados a la resistencia y uno de los objetivos que ellos tienen, que eso también ustedes de pronto lo pueden ver en los ciclistas, ¿sí? Es que, bueno, entre menos pesen, pues más, como les mencionaba, pues va a ser rápido ese sistema de carácter energético, ¿sí? Y va a dar mucha mayor libertad de movimiento, ¿sí? Entonces miren nada más cuánto está pesando el atleta. Mide 1,75 y estaría pesando 58 kilogramos. Si nosotros lo correlacionamos con ese peso ideal que nos da la OMS, ¿sí? Ahí estaría prácticamente casi 20 kilos debajo de su peso ideal. ¿M? Entonces, para que lo tengamos en cuenta y pues así esa acotación referente a esos atletas. Cosa que no sucedería, digamos, con los atletas de velocidad. ¿Sí? Si yo pongo aquí un ejemplo, pongamos aquí a Usain Bolt. ¿M? Bueno, aquí no me peso, no me mostró el peso. Espérense, a ver. A ver si de pronto Johan Blake me muestran el peso como tal. Digamos, mire la diferencia entre esos atletas. Él mide 1,80, ¿sí? Metros como tal. Y el peso de él estaría en 80 kilogramos, ¿sí? Ahí ya se puede ver una gran diferenciación entre estos atletas y los atletas de velocidad. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta y lo tengamos presente. Cosa que pasaría, bueno, traigo aquí a correlación de pronto lo que es el ciclismo. ¿Sí? Si nosotros vemos un ciclista de ruta, ¿sí? Como digamos es el compañero, o de pronto, pues nosotros podemos poner ejemplos a nivel nacional como ese Bernal, ustedes los van a ver totalmente delgados, ¿sí? Porque buscan lo mismo. Y bueno, entre menos masa muscular tengan ellos, o sea, más fácil van a tener un componente energético o van a necesitar menos energía para alimentar a sus músculos. Recuerden que primeramente nosotros alimentamos a los músculos por el componente energético. Y por ello es que ellos también buscan una menor masa muscular. Si nosotros vemos a los ciclistas, si ustedes hacen una comparación entre lo que son los ciclistas de ruta a los ciclistas de pista, ahí ustedes van a ver también unas diferencias muy marcadas. ¿Sí? De pronto en el fútbol, los que practican aquí fútbol, por la posición que tiene cada futbolista, ustedes también van a poder ver unas diferencias de carácter morfológicas marcadas, ¿sí? Un delantero no va a tener la misma, no va a ser similar morfológicamente a lo que es un volante como tal. ¿M? Entonces, para que lo tengamos ahí un poco en cuenta. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí nuevamente pues les hablo de lo que son los elementos energéticos. Aquí pues ya recordar netamente que dentro de lo que son las pruebas de fondo y semifondo, ahí ya como lo veníamos mencionando, pues como se enfatiza en lo que es ese sistema energético aeróbico, hay que tener presente, bueno, que eso ustedes, no sé si de pronto ya lo vieron o lo van a ver más adelante, algo que se conoce como la beta-oxidación. ¿Tienen conocimiento de pronto qué es la beta-oxidación? No, señor. ¿Han escuchado de pronto la beta-oxidación? Aquí ya un compañero mencionó que no. No, señor. Bueno, entonces para que lo tengamos presente, igualmente pues ustedes lo van a ver más adelante en asignaturas como morfología, fisiología del ejercicio y demás. Cuando nosotros hablamos de metaoxidación, que es un error que también que se comete mucho, que nosotros por lo general hablamos de que la grasa se quema, ¿no? Hay algo importante a tener en cuenta y es que la grasa, ¿sí? Esa grasa Se que nosotros oxida. tenemos. Exactamente, como lo está mencionando aquí el compañero, la grasa se oxida y se oxida por medio de ese proceso de la beta-oxidación, que es cuando nuestros ácidos grasos empiezan a ser tomados por nuestro organismo para ese componente energético, ¿sí? Y eso se conoce como la beta-oxidación.
Entonces, para que lo tengamos ahí, bueno, primeramente pues en cuenta y lo tengan de pronto presente. Entonces, como ya ustedes lo habían mencionado, una característica principal era la técnica de carrera. ¿Sí? Ahí nosotros hablamos de dos diferencias de la técnica de carrera. Hablamos de una técnica que es la circular, que es la que tienen los atletas de velocidad, y la técnica pendular o elíptica, como ustedes la deseen llamar, que es la que tienen los atletas de resistencia y semifondo. ¿Sí? ¿Qué diferencias, aparte de las que ya había mencionado el compañero referente al braceo, ustedes pueden mencionar de estas dos técnicas de carrera? La altura de la zancada. ¿Listo? Ahí nosotros ya vemos una diferencia en lo que es, bueno, en este caso la elevación de la pierna, ¿sí? Nada más miren la pierna que está adelante, como aquí el atleta Usain Bolt está haciendo una elevación neta de la pierna, que por eso es que nosotros hablábamos de que los atletas tenían que poner lo que era la cadera, la pelvis en retroversión, a diferencia de los atletas que están acá. ¿Sí ven que la elevación no está marcada? ¿Mm? Ahí porque uno de los aspectos principales, que era lo que les estaba mencionando anteriormente, en esta técnica de carrera es que se busca una eficiencia de carácter energética. ¿Sí? Aquí ellos buscan, como tal, reducir ese desgaste energético, cosa que no sucede con los atletas de velocidad. Ellos no están enfocados en el desgaste energético. ¿Sí? La reducción del desgaste energético no es principal para ellos, porque las distancias son cortas. ¿Mm? Aquí sí, ellos buscan una eficiencia en ese desgaste energético. Entre menor energía ellos gasten, mucho mejor para ellos. Por eso ya, digamos, vemos una diferencia marcada en la técnica de carrera. ¿Sí? Lo que ustedes mencionaban ahorita, nada más el braceo que se ve acá. ¿Sí? Observen la altura del codo de Usain Bolt en este caso. ¿Sí? Llega hasta lo que es el hombro. Ahí nada más por hacer esa elevación del codo y por hacer una elevación como esta de lo que es la pierna, nosotros ya tenemos un desgaste energético mucho mayor al que nosotros vemos acá. Miren nada más los codos de los atletas de acá de la prueba de semifondo-fondo, ¿sí? El que más lo eleva está mucho más abajo de lo que es el hombro, al igual que la pierna. Miren, no vemos ninguna pierna que se eleve tanto como la pierna de acá, por esa eficiencia energética que ellos buscan en ese momento. ¿Qué otra cosa podrían mencionar referente a estas diferencias de ambas técnicas? Profe, los pies, digamos que en la imagen de la izquierda, pues de los de fondo, ya se ve que ponen casi todo el pie en el suelo, más o menos, y acá en los de velocidad, pues no, se ve que colocan más o menos pues la parte del metatarso, medio pie en el suelo. Exacto, esa es otra diferencia marcada entre ambas técnicas, ¿no? Como lo está mencionando el compañero, si nosotros observamos la imagen de la izquierda, nosotros vemos que ellos ya están prácticamente apoyando toda la planta del pie, ¿sí? Hay atletas que llegan hasta apoyar el talón, ¿m? Y cosa que no ocurre con los atletas de velocidad. Ahí nosotros mencionamos que ellos únicamente apoyan el metatarso, ¿sí? Por ende, en lo que son los atletas de semifondo y fondo, el tiempo de apoyo va a ser mucho mayor que los atletas de velocidad. Recuerden que una de las características que nosotros brindábamos era que los atletas de velocidad buscaban el menor tiempo de apoyo en el momento en el que hacían la zancada para mantener o para mejorar lo que era la velocidad, cosa que no se ve acá en las pruebas de resistencia. Ahí ellos ya no buscan mantener un menor tiempo de apoyo con el suelo, ¿sí? Ahí ellos ya, como les estaba mencionando, pues en el momento en el que ellos hablan de esa eficiencia energética, en ese menor desgaste energético, ellos ya apoyan mucho más lo que es el pie de apoyo, ¿sí? La zancada en ese caso. ¿Mm? Y nosotros pues también podíamos mencionar, recuerden que cuando nosotros hablábamos de, de la técnica circular, que es como de pronto se ve acá en este momento, cuando ellos hacen esa fase de impulsión, ¿sí? Ellos extendían casi totalmente la pierna, ¿no? Primeramente, cuando hacían el apoyo,
ellos intentaban mantener lo que eran las articulaciones lo más rígidas posibles, ¿sí? Para el ejemplo que les brindaba el balón de baloncesto. Entre más rígido esté, más rápido va a rebotar, ¿sí? Cosa que ustedes, digamos, ven acá en la técnica de carrera elíptica y circular que no se da. Cuando ellos están haciendo el apoyo, digamos, miren como el atleta que estoy manejando aquí con el cursor, ustedes ya van a ver que la pierna está casi, podríamos llamarlo que, bueno, podríamos mencionar que estaría aproximadamente en unos que, estaría, llamémoslo que en unos 35 grados de inclinación, ¿no? De flexión en este caso. Ahí ustedes ya pueden ver que la pierna está semiflexionada, cosa que no sucede en la técnica circular. Ustedes ya ven una diferencia totalmente marcada. Y al tiempo en el que ellos hacen esa fase de impulsión, digamos como lo ven aquí en este atleta, ¿sí? Ustedes van a ver que la pierna se mantiene también totalmente o con mucha flexión, cosa que no sucedía en la técnica circular. Recuerden que ahí nosotros hablábamos que ellos intentaban mantener la pierna casi en su totalidad extendida, que hacían una leve flexión para buscar esa fuerza de carácter horizontal. Aquí ellos ya no están buscando tanto la fuerza vertical ni horizontal, sino están buscando ya más una eficiencia. ¿Mm? Entonces, ¿qué más pueden mencionar? Referente a las diferentes técnicas que ustedes ven y que ya tienen conocimiento con lo que hemos visto anteriormente. Profe, pues los de fondo se ven pues como rectos, mientras que los de velocidad tienen más que todo como el pecho un poco hacia adelante y la cadera también. No sé cómo explicarme. Listo, esa es una diferencia, ¿sí? Lo que estás mencionando, que hace énfasis en lo que es el centro de gravedad, ¿sí? Si nosotros observamos a los atletas de velocidad, ¿sí? Recuerden lo que mencionábamos, la pelvis está en retroversión y ustedes ven aquí toda esta total rigidez en lo que es el tronco, ¿sí? El pecho está hacia adelante, la espalda está totalmente recta, ¿sí? Nada más miren cómo está la cabeza del atleta, ¿sí? Ahí el centro de gravedad está totalmente diferente a cómo se ve en los atletas de fondo. Aquí ustedes van a ver que ellos no van a estar en esa rigidez, ya empezando porque la pelvis ya no está en retroversión, sino está hacia atrás. ¿Sí? Y ustedes pueden observar que, digamos, nada más pongo como referencia a este atleta. Ahí el atleta está ligeramente ya inclinado hacia adelante. Ahí el centro de gravedad va a cambiar, cosa que no sucede con los atletas de velocidad. ¿Sí? Ahí ustedes pueden ver, bueno, y como se muestra de pronto aquí en esta imagen, ¿m? Esperen porque la cambié. Como se muestra en esta imagen de arriba, que ahí se pueden ver unas diferencias en lo que son la técnica, ¿sí? Ustedes pueden observar, digamos, la muñequita que se ve acá. Si ven que ella está un poquito inclinada hacia adelante y la de arriba no. Ahí estamos haciendo la diferencia entre los dos. Cosa misma que se ve aquí en las imágenes de abajo, ¿sí? También pues lo que es la amplitud de la zancada. Podemos observar nada más. Miren la amplitud de la zancada que tiene aquí Usain Bolt a diferencia de la amplitud de la zancada que tienen los atletas acá, ¿sí? Ahí por esa misma eficiencia energética se da una zancada mucho más corta, ¿m? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, miren aquí el muñequito de arriba, ¿sí? Lo que hablábamos de la pierna de impulsión, ¿sí? Está casi extendida, ¿sí? Con una leve flexión, cosa que no sucede acá, ¿sí? La pierna está ligeramente flexionada. Entonces, digamos que esas son las diferencias más marcadas entre estos dos tipos de técnica de carrera. ¿Mm? Entonces, bueno, aquí les hablo un poquito de lo que son las salidas. Si nosotros tenemos en cuenta, y como ustedes lo pudieron visualizar en el video, ¿sí? Las salidas de lo que son las pruebas de resistencia y de medio fondo se hacen por lo general en curva, ¿sí? O sea, así independientemente empiece la prueba en lo que es esta recta. Digamos, esta imagen que les muestro acá es de los 10.000 metros planos, ¿sí? Y ustedes siempre van a ver estas curvas, que es donde se va a hacer las salidas de lo que son las pruebas de semifondo y fondo, ¿sí? Como ustedes pueden ver, aquí, pues todos tienen, en el momento en el que se da la salida, ¿sí? Ellos tienen o se les determina un carril como tal, ¿sí? Máximo por carril pueden haber dos personas. Entonces, para que lo tengamos presente,
Si ya excede el número de atletas, ¿m? Digamos en este caso, si excede lo que son 12 atletas como tal, se dan 2 puntos de salida, que es como se muestra en la imagen de abajo, ¿sí? Entonces, se da un punto de salida que sería la salida neta de los atletas, ¿sí? Y aquí se les da a los atletas restantes otro punto de salida, ¿sí? Para que lo tengamos ahí presente y en cuenta. ¿M? Entonces, tener en cuenta también que en el momento en el que se dan esas dos salidas, ¿sí? Lo que es los atletas que salen atrás, ¿sí? Van a empezar a recorrer la carrera por el carril interno, ¿sí? Aproximadamente lo que son los primeros 100 metros. Y los atletas que están en la salida externa, por decirlo así, o más adelantado, van a empezar a recorrer la carrera por lo que son los carriles externos. Cuando llega la señal o los conos, ¿sí? Ya estos atletas pueden ir al carril interno, que sería lo que pasaba también con los 800 metros planos. Tener en cuenta que todas las salidas de las pruebas de semifondo y fondo son salidas altas. Como lo habíamos hablado, pues bueno, hasta los 400 metros irían lo que son las salidas bajas. Aquí ya todas las salidas son salidas altas, ¿sí? Y la única característica que tiene ese tipo de salida alta es que un pie tiene que estar adelante y el otro tiene que estar atrás, ¿sí? No como vimos todas esas características de la salida baja, ¿sí? Y por ende, pues no deben estar tocando lo que es la línea de salida, como ustedes lo pueden ver acá en todas ellas, ¿listo? El tronco está ligeramente inclinado hacia adelante, ¿m? Pero los atletas serían, digamos que tienen libertad de colocar el tronco como deseen y la cabeza como ellos lo deseen, ¿sí? No como lo veíamos en las salidas de velocidad en la salida baja, que todos los atletas tenían que estar mirando al suelo, que tienen que estar apoyando una rodilla y demás, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, como ustedes ven, aquí todas las salidas se dan en curva. ¿M? Bueno, eso tenerlo pues presente. Aquí les iba a mostrar un poco lo que es referente a los récords mundiales, ¿sí? Que se tienen en el momento. Bueno, yo creo que podemos hacer salvedad en este momento de eso, ya después podemos hablar un poco. Y lo último serían los factores que influyen en este tipo de pruebas, ¿no? Primeramente, lo que es la frecuencia respiratoria. ¿Por qué consideran ustedes que tiene una influencia la frecuencia respiratoria en lo que es este tipo de pruebas? Pues al no poder, digamos que al no saber cómo, no tener un control de esa respiración, pues el deportista se podría llegar a ahogar o perder el oxígeno más fácilmente. Ahí estás hablando, ahí lo que estás mencionando está bien, sí. Digamos, si yo no tengo un control en esa frecuencia respiratoria, ahí nuestro sistema energético pues no estaría funcionando bien. Recuerden que cuando nosotros hablamos de ese sistema energético aeróbico, sí, ahí nosotros lo que hacemos es alimentarnos por medio del oxígeno que nosotros estamos adquiriendo, ¿no? Entonces, y la frecuencia respiratoria es de carácter fundamental, porque al igual que esa frecuencia que se da en la zancada, ¿sí? Que la hacen de forma coordinada y la hacen, bueno, cuando ustedes ven a los atletas de fondo, ¿sí? Ustedes van a ver que los atletas en ningún momento, ¿sí? Durante la carrera hacen un incremento neto de lo que es la frecuencia de la zancada o la velocidad, ¿sí? Únicamente cuando la van a finalizar. Ellos tienen una frecuencia constante. Eso mismo hacemos con, o se hace con lo que es la frecuencia respiratoria, ¿sí? Ellos siempre van a tener una frecuencia respiratoria constante para lo que mencionaba el compañero anteriormente. ¿M? Para evitar, bueno, primeramente, que el proceso energético no se dé de forma inadecuada, ¿sí? Y para evitar lo que es el ahogo como tal. Entonces, uno de los factores influyentes de ahí es el hecho de cómo nosotros respiramos. En algún momento de pronto, bueno, que ustedes han salido a trotar o que ustedes salgan a trotar, ustedes siempre van a denotar que nosotros, por lo general, en el ejercicio, cuando estamos haciendo un ejercicio de resistencia, ya únicamente no tendemos a respirar por la nariz, sino ya hacemos ese proceso de inhalación y exhalación por lo que es la boca y la nariz. Es más, cuando, bueno, de pronto ahorita que se recomienda salir a hacer ejercicio con tapabocas, ¿sí?
Ahí hay un inconveniente, al principio me acuerdo que quedaban muchas quejas que porque las personas se sentían ahogadas, porque en el momento en el que nosotros ya llevamos una desgasta, una demanda de oxígeno o que nuestro cuerpo necesita una demanda de oxígeno amplia, ya nosotros por donde más vamos a tomar oxígeno va a ser por la boca, ¿sí? Por lo que es una cavidad mucho más amplia que la nariz. Entonces, para que lo tengamos presente. La frecuencia cardíaca máxima, ¿por qué consideran ustedes que sería importante? ¿Ustedes ya vieron lo que es la frecuencia cardíaca máxima? ¿De pronto tienen conocimiento de la misma? Ustedes que son deportistas. No, no, señor. O sea, digamos que sí he escuchado de eso, pero no, nunca he tenido pues la posibilidad de ver o hacer alguna cosa de esas. Listo, entonces, bueno, para que tengan presente la frecuencia cardíaca máxima es algo con lo que ustedes van a jugar de aquí en adelante como entrenadores, ¿sí? Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de la frecuencia cardíaca máxima, nosotros hacemos referencia a el número de latidos, ¿sí? Máximos que puede dar nuestro corazón durante un minuto. ¿Cuántos alcanza a dar como tal el corazón? ¿Sí? Y eso está muy relacionado con lo que es las pruebas de resistencia. ¿Mm? Las pruebas de semifondo. Nosotros siempre vamos a ver que a una persona se le va, en el momento en el que nosotros vamos a empezar a entrenar a un individuo, nosotros por lo general siempre vamos a sacarle la frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Hay una, hay una fórmula de carácter sencilla para sacar nuestra frecuencia cardíaca máxima, que llamémoslo que es una forma muy coloquial, ¿sí? Que no es totalmente exacta, pero nos puede dar un indicio. Y es nada más que a 220 le resto mi edad, ¿sí? Entonces, yo que tengo 35 años, ¿sí? A 220 le resto mi edad, eso me daría 185, ¿m? Y se supone que esa sería mi frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Entonces, ¿por qué la debemos tener en cuenta? Porque cuando nosotros hablamos de resistencia, ya hablamos de estas pruebas de semifondo y fondo, nosotros tenemos que llegar hasta un porcentaje, así como nosotros manejamos ese porcentaje en lo que son las cargas correspondientes a la fuerza, nosotros también hablamos de un porcentaje en el momento en el que nosotros vamos a trabajar la resistencia. Si yo estoy ya sobre ese límite de 185 pulsaciones por minuto, ahí ya estaría influyendo de forma negativa lo que es mi cuerpo como tal, ¿sí? Y se supone que una persona no puede llegar a esos límites. Entonces nosotros siempre tenemos que tener muy en cuenta eso. Si nosotros vemos, digamos, un atleta de resistencia, ¿sí? Ustedes van a denotar, bueno, también pues algo importante, de pronto pues para que lo hagan en un momento más adelante, yo creo que lo vamos a hacer cuando estemos ya en la parte netamente práctica, ¿sí? Y es que vamos a medir lo que es nuestra frecuencia cardíaca en reposo. ¿Mm? Un atleta de resistencia tiene una frecuencia cardíaca en reposo mucho menor que la de una persona del común, ¿sí? Digamos, mi frecuencia cardíaca en reposo es de 65 pulsaciones por minuto, ¿sí? Un atleta de resistencia tendría un rango aproximadamente de 45 a 50 pulsaciones por minuto. Por lo mismo, como ahí cuando nosotros hablamos de resistencia del músculo que principalmente estamos trabajando es el corazón, ahí nuestro corazón ya está mucho más fuerte y no tiene la necesidad de latir tan rápido para llevar todo lo que es nuestra sangre al resto del cuerpo. Entonces, para que lo tengamos presente, la frecuencia cardíaca máxima, pues es un componente fundamental cuando nosotros vamos a hablar de este tipo de pruebas. ¿Listo? Si nosotros vemos en lo que son las pruebas de velocidad, ahí ya no sería un componente de carácter fundamental, ¿sí? Obviamente hay que tenerlo en cuenta, pero no sería fundamental, ¿m? Para que lo tengamos presente. Lo que les hablaba anteriormente del VO2 máximo, ¿sí? ¿Qué les mencioné que era el VO2 máximo? ¿Me recuerdan ahí de forma sencilla qué es el VO2 máximo? Disculpe, profe, qué pena, es que no la escuché bien. ¿El R qué? El VO2 máximo. VO2, no, no, profe, no. Cantidad máxima de oxígeno. Exactamente.
Es la cantidad máxima de oxígeno que nuestro cuerpo está en la capacidad de adquirir, ¿sí? Que era lo que estábamos hablando ahorita o que mencionaba ahorita el compañero David. Cuando nosotros hablamos de ese VO2 máximo, que es algo en lo que ustedes también van a tener relación constantemente en el momento en el que son entrenadores, es la capacidad máxima que mi cuerpo de oxígeno que mi cuerpo alcanza a adquirir, ¿sí? Y ahí por eso también es importante ese sistema energético. En el momento en el que yo llego a adquirir esa capacidad máxima de oxígeno, ¿sí? Ahí es cuando mi cuerpo dice, listo, ya no puedo seguir utilizando el oxígeno como componente energético. ¿Y qué hace nuevamente? Baja a utilizar ese componente de carácter anaeróbico. Ahí nuevamente empezamos a utilizar lo que son los fosfágenos, el ATP, ¿sí? Y por eso era, digamos, el ejemplo que brindábamos ahorita con David, que digamos, yo estoy corriendo, o bueno, cuando iba a subir lo que es en el ciclismo la montaña, ¿sí? Mi cuerpo está utilizando el oxígeno como combustible energético, ¿sí? Pero llega un momento en el que, uy, mi cuerpo dice, no, ya el oxígeno no es suficiente para mí, o no puedo adquirir una mayor cantidad de oxígeno, ¿qué hago? Vuelvo otra vez a ese componente anaeróbico, ¿sí? Y por eso es que les mencionaba, de pronto ahí es cuando ustedes ven si están subiendo una montaña en ciclismo, que las piernas otra vez vuelven a sentirlas que se están poniendo calientes o bueno, como cuando ustedes están en un gimnasio y están haciendo 10 repeticiones que sienten que su músculo se empieza a poner caliente. Sí, ahí estamos hablando de un sistema anaeróbico. Entonces, ese VO2 máximo es la máxima capacidad de oxígeno que mi cuerpo alcanza a adquirir. ¿Listo? Entonces, bueno, igualmente son términos en los cuales ustedes van a tener mucho más presentes más adelante, como les mencionaba, cuando ustedes vean lo correspondiente a fisiología del ejercicio y demás. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, hasta el momento, ¿tienen alguna duda referente a lo que hemos visto el día de hoy? ¿Alguna inquietud? No, no, señor. No, señor. Profe, yo sí tengo una pregunta. Adelante, Caterín. Em, ¿Cómo sería la coordinación de los atletas de fondo y semifondo con la respiración y el movimiento de brazada y zancada? Porque pues yo creo que se debe tener una coordinación para uno no ahogarse, ¿no? Exacto. Digamos que ahí la coordinación iría netamente a la frecuencia con la que tú das la zancada, ¿sí? Entonces, los atletas de semifondo y fondo, ¿qué es lo que hacen? ¿Sí? Se enfocan en la frecuencia o, bueno, llamémoslo así, la velocidad con la que ellos dan la zancada. Dependiendo de esa frecuencia, o sea, si tú das un ejemplo, pongamos que, eh, poníamos, bueno, mencionábamos que los atletas de velocidad daban aproximadamente un total de 4 zancadas por segundo. Pongamos que un atleta de semifondo y fondo de un promedio de 2 a 3 zancadas por segundo, ¿sí? Entonces, esa frecuencia la vamos a tomar para hacer nuestra respiración, ¿sí? En el momento en el que yo doy una zancada, ¿m? Nosotros podemos estar mencionando que estoy dando el proceso de exhalación, ¿sí? Cuando doy la siguiente zancada, hago el proceso de inhalación. Ahí damos una coordinación neta entre esos dos aspectos, ¿sí? Y es lo que nos va a regir y nos va a determinar. Si nosotros vemos, digamos, los atletas de 800 metros, la frecuencia respiratoria de ellos va a ser mucho más rápida que la de un atleta de 10.000 metros, ¿sí? Por lo que les estoy mencionando anteriormente. Igualmente, como dependiendo de esa frecuencia respiratoria, así va a ser su sistema energético, ¿sí? Entre más rápido de esa frecuencia respiratoria, pues más rápido se va a alimentar nuestro cuerpo de esos sistemas energéticos. ¿M? Entonces, por eso es que también ustedes van a ver ese componente allí, ¿sí? Entonces, no sé si queda clara, digamos, la respuesta, Katherine. ¿Sí queda clara la duda? Sí, profe, sí, ya quedó claro. Ok. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud, muchachos? No, 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 profe, no, señor. ¿Ninguna otra duda? Bueno, vamos a detener ya lo que es la grabación.